Buenas tardes. Continuamos con las medidas de prevención para la enfermedad COVID-19 aplicado a planteles educativos. Seguimos con nuestros temas. Vamos a platicar un poco, como les comenté, de las medidas de ingeniería o estructurales. En este caso, vamos a hablar un poco de términos que vamos a utilizar a lo largo de este tema. El primero es ¿qué es un lineamiento? Los lineamientos tienen la facultad de ser normativos. Esto quiere decir que en él podemos incluir aquellos acuerdos internos en nuestra institución que van a tener un carácter normativo. ¿Qué quiere decir? Que se pueden integrar fases para una motivación progresiva hacia los trabajadores y su cumplimiento. Estos lineamientos van a contener ciertos rubros o apartados: objetivo y fundamento legal, ámbito de aplicación, disposiciones generales, lineamientos generales y específicos, emisor, fecha y firma y artículos transitorios. En un momento les vamos a enseñar un ejemplo de un lineamiento aplicado a nuestro protocolo. Para estos lineamientos vamos a recordar un fundamento legal muy importante, que es el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. En este nos explica tal cual: son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, en su fracción 12, negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. En este artículo de la Ley Federal del Trabajo nos basamos para dar las indicaciones para la aplicación de nuestros lineamientos en nuestro centro de trabajo, con la finalidad de adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados, así evitando accidentes o enfermedades, en este caso la enfermedad COVID-19. Otra definición que vamos a utilizar es la de un programa. Un programa se refiere a una serie o conjunto de acciones. Aquí pongo el ejemplo PREVENIMS. En este se refiere a un conjunto de acciones o proyectos ordenados. También vamos a revisar unos a fondo aplicados a nuestro protocolo de prevención. Los protocolos tal cual es una explicación, una descripción de una secuencia de actividades. En este caso, les proyecto un protocolo de entrada a casa aplicado a la enfermedad de COVID-19. En este, por ejemplo, nos explica que a la entrada a la casa debemos de quitarnos los zapatos. Si traemos nuestra mascota, desinfectar las patas de la mascota. Se nos recomienda quitarnos la ropa y meterla en una bolsa para lavar. Dejar en un espacio aparte el bolso, cartera, llaves. Si nos es posible, bañarnos, por lo menos las zonas expuestas o las zonas que estuvieron expuestas. Limpiar el teléfono celular con las especificaciones que nos indica nuestro proveedor. También limpiar con cloro las superficies que hayamos traído de afuera, ¿sí? Con los limpiadores que ya hemos platicado anteriormente. Retirarse guantes y recordar que esta desinfección es con la finalidad de disminuir el riesgo. Así son los protocolos que vamos a realizar. Otra definición que vamos a hablar es la guía. ¿Qué es una guía? La guía expone recomendaciones para la ejecución de procesos. Son una serie de recomendaciones. En este caso, yo les muestro la guía para el uso correcto del cubrebocas, lo que ya conocemos y nos viene aquí mostrado cómo nos recomienda su uso. Lavarnos las manos antes de colocarlos, cómo los sujetamos, qué nos debe cubrir
la boca y nariz. Nos recomiendan que sean de un solo uso, que sean desechables. También nos indica, pues, el evitar tocar la mascarilla al usarla, no tocar la parte delantera y al retirarla lavarnos las manos. Esta es una guía de recomendaciones. También vamos a elaborar guías para nuestro protocolo. Una vez teniendo estas definiciones, vamos a platicar de las medidas de ingeniería o estructurales. Estas medidas son aquellas que físicamente vamos a implementar en nuestro plantel o centro de trabajo. Se recomienda que estas medidas o estas guías o toda esta documentación previa que ya hemos platicado sean congruentes con la normatividad. Además, debemos de recordar que las guías no son de carácter sancionatorio. Y bueno, con la finalidad de que los padres de familia se apeguen a los lineamientos, guías, protocolos o lo que nosotros hayamos organizado como medidas de protección, se recomienda que sea informado a los padres de familia, guía verbal, y que sea incluido en su reglamento interno. Esto con la finalidad de que haya un documento escrito dirigido hacia ellos en el cual podamos explicar todas nuestras medidas. Esto va a tener como ventaja que el reglamento interno que presentan los planteles educativos es congruente con la normatividad, no es de carácter sancionatorio y deben ser firmados por los padres. Esto nos va a servir de evidencia del conocimiento de su contenido y por tanto de las medidas que se están implementando en nuestro plantel. Esto debe ser informado oportunamente, previo al ingreso del alumno. Una vez que tenemos ubicado en nuestro plantel las entradas y salidas, debemos de determinar cuáles van a ser la entrada y salida exclusiva del personal, o en este caso nuestros alumnos. En el caso de que solamente contemos con un solo acceso, se recomienda que este sea dividido por barreras físicas para que sea un área de entrada y una de salida. Esto con la finalidad de poder ubicar nuestro filtro. Se recomienda también que tengan en los accesos jergas saturadas con hipoclorito de sodio al 5%. Esto para la limpieza de las suelas de zapatos. En este también se recomienda el alcohol gel, el desinfectante y una serie de datos que vamos a revisar en un momento. Para ubicar nuestro filtro sanitario, hemos platicado anteriormente y recordaremos que este debe de contar con agua, jabón o gel antibacterial. Este lugar debe de conservarse limpio, por tanto, también vamos a tener una solución clorada para mantenerlo limpio y desinfectado. Nuestro alineamiento nos recomienda tener pañuelos desechables y un bote de basura para esto. Esto es una recomendación. Lo siguiente que vamos a tener es un termómetro sin mercurio. Puede ser digital, infrarrojo o tiras plásticas. En este sentido, se recomienda conocer cuáles son los parámetros indicados para el uso de este termómetro y se debe de utilizar conforme a las indicaciones del proveedor. También vamos a contar ahí con nuestros cuestionarios de detección de signos y síntomas. De este vamos a platicar en un momento también. Ahora vamos a revisar nuestro primer documento que vamos a elaborar como soporte a nuestras medidas de ingeniería o estructurales. El documento se llama Revisión de Protocolo de Acceso y Control Sanitario. Vamos a revisar este protocolo de acceso y control sanitario. En este, el objetivo va a ser el garantizar que las personas que ingresan al inmueble no representan un riesgo potencial de contagio para el resto de las personas en el mismo. Este va a ser nuestro principal objetivo,
pero podemos agregar más. La instalación del filtro. Aquí vamos también a designar quién va a ser el responsable de su colocación. Se recomienda que sea un encargado en específico. Vamos a indicar quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Como aquí nos muestra que el encargado va a ser quien va a realizar o va a colocar el filtro y deberá de ser la limpieza de la superficie. Posteriormente vamos a indicar nuestros materiales. En este se incluye agua, jabón o bien gel antibacterial con base en alcohol mayor al 60% y una solución clorada para mantenerlo limpio y desinfectado, como lo comentamos. Los pañuelos desechables, el bote de basura, el termómetro y los cuestionarios. En este protocolo vamos a hacer la descripción de la actividad. En este vamos a determinar nuestro equipo de protección que va a utilizar la persona que realice el filtro. Además, vamos a indicar en nuestro protocolo qué es lo que va a realizar la persona que realice el filtro. Hay que especificarlo. ¿Para qué? Para que al momento de capacitar a nuestro personal sepa exactamente qué es lo que va a preguntar, qué es lo que va a revisar. Entonces vamos a ver que haga las siguientes acciones. Primero, vamos a revisar que todos los trabajadores usen el cubrebocas en todo momento. El personal del filtro realizará el cuestionario de salud, aplicará gel antibacterial, determinará la temperatura corporal y también se recomienda se dé información sobre las medidas de mitigación sobre la enfermedad COVID-19. También se recomienda indicar la ubicación de las unidades de salud más cercanas. En el caso de que la persona que se encuentre en el filtro detecte alguna persona con síntomas de COVID o presente fiebre, deberá remitirla al servicio médico más cercano. Aquí, en este, solamente se especifica esta parte, ya que vamos a contar con un protocolo específico para cuando se detecte un trabajador con datos o síntomas de la enfermedad COVID-19. Como recomendación, también en este mismo protocolo se describe cuando se determina que una persona tiene una temperatura mayor a la normal. En este caso, conforme nuestros datos epidemiológicos y de infecciones respiratorias, yo les sugiero que se hagan las determinaciones y una detección del trabajador cuando presente más de 37.5 grados centígrados. ¿Esto por qué se menciona de esta forma? Porque ya presentamos una temperatura mayor a la normal, aunque propiamente no se clasifica como fiebre. Sin embargo, para tener una mejor detección en nuestro filtro, la recomendación es que sea a partir de esta temperatura, ya que ya no es normal, se le considera una febrícula. Y esta puede ser por muchas razones. Sin embargo, debemos de tomarla en cuenta. Por ejemplo, su servidora vive en un área de calor. Tenemos a veces temperaturas a la intemperie de 38, 39, 41 grados hemos estado. Por lo tanto, hay ocasiones en las que las personas llegan a las áreas con este tipo de temperatura. La recomendación es que se esperen un momento en un área fresca, alejada, y una vez que se sientan en condiciones puedan regresar y se les hace nuevamente la determinación. En el caso de que no haya disminuido la temperatura, entonces sí, ya tenemos una posible una sintomatología. Este mismo personal responsable del filtro también va a revisar que la persona que realice el filtro lo realice correctamente. También que cuente con todos los insumos en todo momento, que el área se encuentre limpia
y el personal que lo realice utiliza su equipo de protección personal. Esta supervisión deberá hacerse constantemente y tendremos además que tener un formato o un documento que nos avale o que nos documente el que se realizó esta supervisión. Aquí también les mostramos en un momento la herramienta útil para este fin. Hasta el último, pero también es importante que lo comentemos, debe de ir el emisor con fecha y firma. Aquí les muestro nuevamente una propuesta para un cuestionario de detección de síntomas y de signos. En este se propone que se presente la fecha de aplicación, el nombre del entrevistado o trabajador, nombre de la persona que realizó el filtro y lo que se pregunta. Ahí consignamos si presenta o no presenta síntomas y se pone la firma de quien realizó el filtro. También se recomienda que exista una metodología en el plantel educativo para que los padres puedan aplicar el cuestionario a sus hijos previo a su ingreso al plantel educativo. Puede ser que éste sea por escrito y firmado por el padre para que se tenga evidencia documental del estado de salud o por otros medios dependiendo de su organización. Esto también se recomienda se incluya en el reglamento interno para el conocimiento de los padres. También otra recomendación que se tiene es que exista a la entrada de los salones o de las aulas una estación con gel antibacterial para el uso frecuente de los alumnos. Ahora vamos a platicar de la delimitación de las áreas. Esta delimitación va a ser una delimitación consciente. Ya habíamos platicado que ya teníamos ubicadas las actividades de nuestros trabajadores. Ahora vamos a delimitar las áreas en función del requerimiento de la sana distancia. ¿Cómo vamos a plantearlo? Se prefiere que los trabajadores estén a distancias mayores a 2.25 metros, es lo preferible. La mínima distancia es a 1.5 metros un trabajador de otro. Cuando hay menos de 1.5 metros, se prefiere que existan barreras físicas protegiendo el frente y laterales del personal. En el caso de no contar como tal barreras físicas, también se pueden delimitar las áreas, ya sea con cinta en el suelo, para que, por ejemplo, quien dé atención al público o atención a personal pueda delimitar la distancia entre el personal que nuestros trabajadores y aquellas personas que acudan con él para su atención. Existen varias formas para establecer esta sana distancia. Ahora que tendremos alumnos, la OMS recomienda una distancia de por lo menos 1 metro entre cada estudiante. Esto en referencia a que sean niños o jóvenes y con la finalidad de que se mantenga en todo momento. La recomendación es que sea visible estas medidas, que sean fácilmente observables para que podamos darle continuidad a la sana distancia a lo largo de todo el día y en todo el ciclo escolar y nos sea más fácil la promoción de su seguimiento. Ahora vamos a platicar de nuestras medidas administrativas u organizacionales. En estas medidas, como ya vimos en la anterior sesión, se prefiere que las personas estén resguardadas en sus hogares. Sin embargo, pues aquellas personas que ya estén en condiciones de laborar y que tengan su capacidad física pueden retornar a laborar. Si ya tenemos ubicado a nuestro personal vulnerable, en ellos es preferible continuar con el teletrabajo y
evitar las reuniones presenciales. Esto apegado a las últimas normatividad que hemos estado viendo. ¿Qué quiere decir? Siempre y cuando no interfiera con la operación. Vamos a recordar lo que vimos en la sesión pasada, en la cual observamos que todos aquellos servidores públicos que concluyeron el proceso de inmunización contra el COVID-19, respetando las medidas sanitarias y de sana distancia determinadas por la Secretaría de Salud, se reincorporarán. En estos casos, antes de su reincorporación, deberá aplicarse una prueba de detección de COVID-19. Vamos a recordar que ya tenemos a nuestro personal vulnerable detectado. Por tanto, en estas personas, en estos trabajadores, vamos a tener un cierto cuidado en que se va a preferir el teletrabajo y las reuniones presenciales cuando exista riesgo de brote de contagios en el centro de trabajo, en el plantel educativo, o que se encuentren en espera para concluir su proceso de inmunización. En este personal, si el teletrabajo no es posible, se contarán con escalonamientos de horario de ingreso, modificación de turnos, horarios flexibles o alguna otra acción para evitar las concentraciones en los centros de trabajo. Esto va a ser importante tenerlo documentado. Como les comenté, ya tenemos nuestro personal vulnerable detectado y vamos a revisar otra vez la herramienta de las áreas o departamentos que tenemos ya listados. Vamos a revisar nuevamente nuestro listado de áreas o departamentos del plantel. Como les comenté, una vez que delimitamos nuestras áreas, que ya tenemos estructuralmente modificadas nuestras áreas, ubicando la sana distancia de cada uno de nuestros trabajadores, entonces sí podemos completar nuestra lista de áreas. Nuestra área, tipo de actividad, superficie en metros cuadrados, cuánto personal hay ahí, cuánto es personal temporal, cuánto es personal permanente y ubicados el personal que va a tener menos de 1.5 metros de distancia entre él. También las medidas de protección que tenemos específicamente para nuestro personal vulnerable. Ahora sí, este va a ser nuestro documento de soporte, que también lo vamos a utilizar en esta parte. Las siguientes medidas administrativas que vamos a tener va a ser lineamientos sobre evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote. Esto lo vamos a revisar a detenimiento con el documento que vamos a realizar. Este es el primer lineamiento que vamos a elaborar. En este puede ir en la parte donde dice plantel educativo, el nombre de nuestro plantel educativo. Lo primero que vamos a observar es el objetivo. Se recomienda que los objetivos que pongamos en estos lineamientos sean referentes a la prevención de infección por el virus SARS-CoV-2. Esto por el uso que nosotros necesitemos. En este caso, por el uso de joyería, corbatas, barba y bigote en el plantel. Posteriormente vamos a indicar aquí el fundamento legal. En este, con la finalidad de tenerlo de forma resumida y que englobe toda la normatividad que existe y sustenta la aplicación de estos lineamientos, con el solamente indicar que es en base al acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, es suficiente para que se tenga todo el soporte normativo que este lineamiento tiene. Ahora vamos a ver el ámbito de aplicación. En este vamos a observar que va a ser aplicable a todo el personal de nuestro plantel educativo. Pocos lineamientos viene que se excluya algún tipo de personal, sin embargo,
se está abierto a ello. Recordemos que este es un formato propuesto y ustedes podrán elaborar el suyo a forma y a modo que sea su organización. Lo siguiente que ponemos son disposiciones generales. En este caso, indicamos que este lineamiento es como parte de las medidas de seguridad y protección personal que se establecen, los lineamientos generales. En este vamos a establecer la acción que no está permitida en nuestro plantel educativo. En este caso, en este lineamiento se indicará que no va a estar permitido el portar joyería, corbata, barba y bigotes dentro del centro de trabajo y una justificación para ello. Aquí nosotros proponemos que si bien es importante la imagen personal del individuo, este puede incrementar el riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19. Ahora vamos a revisar que este lineamiento debe de ser supervisado. Esta supervisión debe ser hecha por un personal en específico que se recomienda se determine en este momento. Ahora vamos a platicar de qué puede suceder si el trabajador no realiza la acción indicada. En esta parte del lineamiento se describe qué sucedería si el trabajador no realiza la acción o existe algún incumplimiento a este lineamiento. Se sugiere, por ejemplo, en la primera incidencia existirá una amonestación verbal en presencia del titular del área. En la segunda incidencia, una amonestación escrita. En la tercera, una amonestación escrita. En la cuarta, el patrón decidirá la sanción correspondiente. Esto debe estar escrito con la finalidad de que el trabajador conozca qué puede suceder en caso de incumplimiento. Y finalmente, como les comenté, es muy importante que el documento cuente con un emisor, fecha y firma. Ahora, al final, vienen los artículos transitorios, los cuales se pondrán en el caso de que sean necesarios de acuerdo al semáforo epidemiológico. Se recomienda que las mismas indicaciones o las mismas propuestas se incluyan en el reglamento interno, aunque evidentemente sin la parte de las sanciones, ya que como recordaremos, el reglamento interno no tiene carácter punitivo. Por ejemplo, podemos incluir en nuestro reglamento interno la recomendación de la asistencia de los alumnos al plantel educativo en adecuadas condiciones de higiene, con baño y cambio de ropa diario. Obviamente, en la medida de lo posible, conociendo las condiciones de nuestra población. La siguiente medida administrativa que vamos a tener es la de la elaboración de protocolos de limpieza y desinfección diaria. En este caso, vamos a describir cómo se va a realizar la limpieza y la desinfección. Tal cual, es importante explicar cómo se va a realizar las soluciones de agua y jabón, explicar el evitar el uso de mezclas, aplicar desinfectantes con la técnica descrita por el fabricante y también debe incluir el protocolo la técnica de limpieza y desinfección. Esta descripción va a ser importante para que quien realice la limpieza lo haga de una forma adecuada. Por ejemplo, enjabonar, cómo se debe enjabonar, cómo se debe enjuagar y secar, cómo realizar una solución de hipoclorito de sodio, las recomendaciones de no utilizar concentraciones de desinfectantes superiores a las recomendadas, que debe de realizarse la mezcla usando agua a temperatura ambiente y se debe de realizar la solución en un área bien ventilada, usando guantes de goma y zapatos cerrados. También vamos a incluir dónde se debe de almacenar los recipientes y nuestra solución. Cómo debe estar etiquetada nuestra solución. Aquí se recomienda indicar en nuestro protocolo específicamente la ubicación en nuestro centro de trabajo. Por ejemplo, se realizará el almacén de la solución de cloro en el área de mantenimiento. Esto con la finalidad de tenerlo por escrito. También se debe de incluir en este protocolo
el acceso a los dispensadores de alcohol y la necesidad de mantener jabón y dispensadores de toallas desechables con el acceso constante y pueden accesar libremente los trabajadores. También debe de incluirse la limpieza de sanitarios y que estos deben de contar con agua, jabón y toallas de papel desechable. Este protocolo vamos a revisarlo brevemente para que se observe cómo lo vamos a elaborar. Ahora vamos a platicar de nuestro documento de soporte, que va a ser, como les comenté, el protocolo de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de contacto y/o de uso común. Viene el rubro de descripción de actividades, lo que ya platicamos, la importancia de designar el responsable del área, el responsable de realizar la supervisión de esta actividad. Vamos a describir cómo se realiza cada una de las acciones, como ya lo hemos comentado en la presentación. Es importante considerar que toda la documentación hay que adaptarla a nuestro centro de trabajo. Si bien aquí les muestro una propuesta en la cual, como observamos, se describe cada uno de los pasos para realizar una limpieza y desinfección. Sin embargo, ustedes deberán de ser más específicos para que sea más aplicable y efectivo. Igualmente, se debe de describir cómo va a ser la supervisión. Esto va a ser importante porque aquí vamos a colocar esta leyenda. El responsable del área deberá hacer la supervisión correcta diariamente de la preparación de soluciones de agua y jabón, soluciones de hipoclorito de sodio o uso de desinfectante certificado para eliminar SARS-CoV-2. También deberán de indicar que en la supervisión se debe de realizar el almacén de las soluciones. Estas deben de estar cerradas, etiquetadas y lejos de la exposición solar. Esta supervisión deberá de estar documentada con una herramienta que nos permita dar un soporte documental a ella. Ahora vamos a hacer la revisión de la herramienta de supervisión para esta actividad. La siguiente medida administrativa que vamos a revisar es la de la elaboración de un lineamiento sobre no compartir celular, utensilios de cocina, equipo de protección personal, papelería, plumas, etc. Para este también se requiere la elaboración de este lineamiento. Vamos a revisarlo. En este lineamiento, de igual forma, vamos a indicar en nuestro objetivo la de prevenir infecciones por el compartir entre los trabajadores celular, utensilios de cocina, equipo de protección personal, papelería, plumas, etc. Los demás, el fundamento legal, la aplicación, las disposiciones generales y los lineamientos generales van a ser muy similares. E igualmente va a determinarse quién va a estar encargado de esta supervisión y cómo se va a realizar. Aquí es importante comentar que cada organización conoce cuáles son los artículos que cada persona debe de traer de forma personal. Esto es porque estos utensilios pueden llegar a ser un medio de transmisión del SARS-CoV-2. Acerca de esta medida, también se recomienda que exista dentro del reglamento interno del plantel educativo la recomendación entre los alumnos dirigida para los padres para el no compartir materiales. Esto con la misma finalidad de prevenir contagios e infecciones. La siguiente medida administrativa va a ser la de elaborar lineamientos y realizar la supervisión de sana distancia cuando no sea factible. Debemos hacer la supervisión del uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial. Para esto, contamos con la herramienta lineamiento para que los trabajadores cuiden la distancia social con sus compañeros de al menos 1.5 metros, así como de que en aquellos lugares donde no sea factible sea obligatorio
el uso de cubrebocas y protección ocular o facial. En este lineamiento en específico, vamos a revisar y observar lo siguiente. Cada centro de trabajo es diferente. Pueden existir centros de trabajo en donde nuestros trabajadores se ubiquen en áreas muy separadas, de forma que no es necesario la obligatoriedad del uso de cubrebocas durante toda la jornada si es que están completamente aislados. Eso no tendría sentido. En esa forma de pensar, uno puede adaptar nuestros lineamientos generales. También es posible que en todas nuestras áreas de trabajo tengan que tener contacto de una u otra forma a una distancia menor a 1.5 metros. En ese caso, la obligatoriedad del uso de cubrebocas y o protección facial, bueno, y o me refiero a que puede ser facial, careta o lentes, pero puede ser que no se requiera tal cual, solo el uso de cubrebocas. Y que esto sea en todo el centro de trabajo. Si es así, si requerimos que todo nuestro personal utilice cubrebocas de forma obligatoria, este debe de ser difundido a todos previo al reingreso del trabajador. De esa forma, hay que redactar nuestro lineamiento. Como les comento, una propuesta es este. No está permitido la interacción entre compañeros de menos de 1.5 metros de distancia. En aquellos lugares donde no sea factible, es obligatorio el uso de cubrebocas y protección ocular o facial. Y a continuación se describirán qué sucederá en el caso del incumplimiento del lineamiento. En este mismo tema, se les recomienda el considerar el incluir en el reglamento interno la misma recomendación, dependiendo de cómo se encuentre su organización. Si no podemos tener alumnos a distancias mayores a 2.5 de distancia, entonces se pondrá como obligatorio el uso de cubrebocas para todos los alumnos y personal que labore en el plantel. También se recomienda esto incluirlo en nuestro reglamento interno para el conocimiento de padres y alumnos. Otro lineamiento que se nos pide es el de modificar hábitos y favorecer una distancia de preferencia de 2.5 metros de distancia, lo que ya platicamos. En este también se deben de incluir como estrategias, dependiendo de nuestra organización, el evitar el hacinamiento en espacios, establecer horarios alternados de comida, baños y actividades cotidianas. Estas medidas se establecerán de forma documental. Puede ser que estén incluidas en el lineamiento o si es que ustedes ya tienen medidas hechas, ya han elaborado medidas como por ejemplo la cancelación de ciertos eventos que requieren hacinamiento o si los horarios de comida estaban todos concentrados en uno mismo, el realizar horarios alternados. Estos documentos de difusión que ya se tienen también nos van a servir como soporte para que contemos en nuestra carpeta como evidencia de lo que se ha realizado como medidas de protección. Vamos a hablar del equipo de protección personal. En este caso, para la administración del equipo de protección personal, vamos a tomar en cuenta qué realiza el trabajador. Ya tenemos en conocimiento en nuestra tabla de Excel a nuestro trabajador, en qué área se encuentra, cuál es su actividad y si se encuentra con otros compañeros de trabajo o no. En función de esto, se realizará la recomendación del equipo de protección personal específico. Por ejemplo, el uso de cubrebocas. En este caso, el uso de cubrebocas podrá ser diferente dependiendo de la actividad. Se recomienda que si va a ser una persona que esté dando atención al público constante, por ejemplo, la persona que realiza el filtro, se recomienda el uso de un cubrebocas tipo N95, ya que es posible
que nuestro termómetro no sea a una distancia mayor a 1.5 metros y podamos tener contacto con una persona a corta distancia. Esto va a ser importante al momento de elegir y de enseñar el uso del equipo de protección personal. Si no es así, si no tenemos el requerimiento de estar cerca de una persona con sospecha de enfermedad COVID-19 a menos de 1 metro de distancia, es posible entregar y recomendar un equipo de protección personal que conste de cubrebocas y careta facial, si es que se considera, o sin careta facial, si es que podemos tener una distancia mayor a 1.5 metros. En la relación a las mascarillas de tela, si es que se va a recomendar su uso, hay que recordar que estas solamente retrasan la propagación de las gotas respiratorias del usuario. No funcionan como medio de protección confiable para una trata cercana entre personas. Claro, las mascarillas, si es que nosotros como trabajadores, como patrones, vamos a entregar un equipo de protección personal, al realizar la compra de este, debemos de asegurarnos que cubran nariz y debajo de la barbilla, que se ajusten bien y cómodamente al lado de la cara. Asegurarse que queden los lazos atrás de los oídos. En el caso de que sean cubrebocas de tela, que se incluyan múltiples capas de tela. Estos también deben de permitir el respirar sin restricciones. Y si se van a hacer cubrebocas de tela, que sean lavables y puedan secarse en lavadora sin dañarse o cambiarse de forma. Una vez que se entregó el equipo de protección personal, se recomienda tener la lista de verificación de su entrega. Esta lista de verificación debe de contar con ciertos rubros para que sea un soporte documental. Se recomienda que incluya el nombre del equipo de protección personal que se entregó, cuánto se entregó, qué tipo de equipo de protección se entregó y, como todos, puede haber un desgaste, ¿sí? En el caso de equipo de protección personal desechable, por ejemplo, cubrebocas desechable, este solamente es de uso diario, es de un uso de 4 horas con un recambio a esas horas, o en el caso de un N95 dependerá del fabricante. Hay cubrebocas N95, las cuales tienen una duración de 8 horas, hay otras de una duración de 40 horas. Esto debemos de tomarlo en cuenta al momento de realizar la compra y de hacer el cambio del equipo de protección personal. También debe de haber un registro de su reposición y la firma de este. Dentro de las responsabilidades de quien supervise esta actividad, debe de estar el que se tenga el acceso a insumos de forma constante. Vamos a revisar la herramienta para supervisión que proponemos. Como se les mencionó, en esta propuesta se incluye el nombre del trabajador, el área al que pertenece, qué es lo que se le está entregando, qué características tiene, cuántos, si se está dando una reposición programada o anticipada, cuándo se entregó, cuándo se tiene programada su siguiente entrega. Si hubo una entrega anticipada, la causa, esto con la finalidad de tener una mejor administración de los insumos y la firma del trabajador. Para planteles educativos también se recomienda incluir en el reglamento interno la obligatoriedad o recomendación hacia los alumnos y cualquier persona que ingrese al plantel educativo del uso correcto de cubrebocas, que en caso de tela sea de mínimo 3 capas y que los alumnos cuenten con reservas de cubrebocas para su recambio en caso de que se mojen, humedezcan o se ensucien. Estas reservas deberán de ser conscientes y en relación a nuestros alumnos. Hay alumnos que pueden requerir 2 o más recambios, por ejemplo, niños pequeños. Hay alumnos más grandes que con un recambio será suficiente. Cada organización determinará
cuál es lo más adecuado. Ahora vamos a platicar de la información y la capacitación. En este se incluye que debemos de tener políticas temporales por nivel de alerta. Esta política o estas políticas temporales se refieren a aquellos trabajadores que se encuentran en estado o clasificados, como habíamos comentado, como vulnerables o anteriormente llamados vulnerables. Como les comenté, actualmente ya tenemos una normatividad que especifica que pueden regresar a sus labores, como comentamos, una vez que hayan concluido su ciclo de vacunación y cuenten con una prueba de la enfermedad COVID-19 que no la presenten. Por tanto, este tipo de políticas temporales son las que vamos a poner en esta parte, con la finalidad de simplificar trámites administrativos. Por ejemplo, en estas se puede indicar la de suspender actividades no esenciales sin afectar los derechos de los trabajadores, escalonar los horarios de ingreso, permitir al personal en condición de vulnerabilidad no presentarse al centro de trabajo con el fin de cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable. Este tipo de políticas son las que les comento, van a irse colocando, van a irse documentando conforme vayamos avanzando en esta pandemia. En el rubro de acceso a información y capacitación, es importante que tengamos el registro de la capacitación que se le haya dado a los trabajadores para el retorno a las actividades en la nueva normalidad y las implicaciones en el centro de trabajo. Esta evidencia se recomienda sea tanto nombre y firma del trabajador como fotográfica.